Bueno, creo que después de todo ya podré contestar las preguntas. Claro, Jorgito, tú siempre puedes. Ya ven cómo estudiando se resuelven las dudas. Bueno, ya, fuera de broma. ¿No se ponen nerviosos de pensar en el concurso? Pues si aplicamos todo lo que hemos estado estudiando y practicamos antes del concurso, todo va a salir muy bien. ¿No crees, Jorge? Eso sí, pero ¿qué tal si ya frente al público me entra el pavor y empiezo a tartamudear? Nosotras te aventamos los jitomatazos. Así que empieza a ensayar. Para ese día. Ay, no, les prometo que ese día voy a hacer mi mejor esfuerzo para que todo salga bien. No se preocupen. Es más, con todo esto que estudiamos de las aposiciones y oraciones subordinadas, me voy a animar a escribir algo para el periódico mural de la escuela. Ah, muy bien, felicidades. Me da gusto que hayas aprendido que el manejo de aposiciones y oraciones subordinadas permite ampliar las posibilidades de expresión de las personas. Tienes razón, Violeta. Al saber manejar estos recursos gramaticales, podremos escribir con más precisión párrafos y expresar con más claridad nuestras ideas. Pudimos ver cómo estas estructuras gramaticales son excelentes recursos de los que nos valemos para escribir textos más claros y precisos. Utilizar oraciones subordinadas y aposiciones te permitirá expresar mejor tus ideas. Empieza por identificarlos y poco a poco utilízalos en tus redacciones. Verás cómo cada día tus escritos serán más claros gracias a su precisión, y tú te sentirás más seguro al dominar cada día más las técnicas de redacción. Hola y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con el lenguaje. Las imágenes que dieron inicio a esta lección anuncian que hoy estaremos trabajando con las oraciones compuestas por subordinación, tal y como les habíamos anunciado en la lección número 35. Los invito entonces como primera actividad a copiar el tema de hoy. Tema: la oración compuesta por subordinación. Ejercicios. Lo primero que deseo comentarles sobre las oraciones subordinadas es que pueden ser clasificadas de tres formas fundamentales. Vamos entonces a observar y copiar la siguiente lámina. Oración compuesta por subordinación. Pueden ser clasificadas en sustantivas, adjetivas y adverbiales.
Les voy a proponer entonces observar ahora de qué se trata cada una de las definiciones de estas oraciones compuestas. Ya les muestro entonces la primera lámina de subordinadas sustantivas. Las subordinadas sustantivas son las oraciones que dentro de la oración compuesta desempeñan el mismo papel que un sustantivo dentro de la oración simple. Ya en esta lámina les muestro las características de las oraciones subordinadas adjetivas. En este caso son las oraciones compuestas encabezadas por un pronombre relativo. Los pronombres relativos, entre paréntesis se los hemos puesto, son qué, cuál, cuáles, quién, quiénes y cuyo. Al respecto les comento que los pronombres relativos son los mismos pronombres interrogativos, pero sin tilde, excepto cuyo, que siempre es relativo y por lo tanto no se acentúa nunca. Este contenido ya lo habíamos dado cuando estudiamos el acento diacrítico, o sea, las palabras que en una ocasión se acentúan y en otras no. Significa entonces que por ser pronombres relativos no se acentúan, solo cuando son interrogativos.
Ya en esta lámina les aparece la definición de oración subordinada adverbial. En este caso, las subordinadas adverbiales son aquellas oraciones que modifican cualitativa y cuantitativamente a la oración principal, lo mismo que un adverbio. Generalmente indican lugar, tiempo y modo. Vamos entonces ahora a conocer qué es lo que caracteriza a las oraciones compuestas por subordinación en sentido general. Y vamos también a observar algunos ejemplos de cada una de las clasificaciones para que puedan comprender mejor lo que hemos abordado hasta aquí. Oraciones subordinadas. Se caracterizan por su falta de independencia sintáctica, pues son totalmente dependientes de la oración principal.
Si ya copiaron entonces esta definición de oraciones subordinadas, les propongo observar el primer grupo de ejemplos. En esta lámina les muestro 3 oraciones. La primera dice: él me dijo que la obra les resultó muy interesante. La segunda dice: Ramón se conforma con que le prestes los últimos libros publicados. Y por último, me encantó que no conocieran. Y por último, me encantó que se conocieran. Como ustedes pueden observar, en cada una de estas oraciones están señalados con color diferente las oraciones subordinadas. Y cada uno de estos ejemplos responde a lo que le habíamos comentado como definición de oración subordinada sustantiva. O sea, que la oración que está de color amarilla es la oración subordinada sustantiva de cada una de esas oraciones. Por supuesto, también ustedes sabrán que estas son oraciones compuestas, pues en ellas aparecen 2 formas verbales, una en la oración principal y otra en la subordinada. Ya les habíamos comentado en la definición de oración subordinada que estas tienen la misma función que un sustantivo dentro de la oración simple, pero además quiero comentarles que las oraciones subordinadas sustantivas, o sea, esas que están señaladas de color diferente, pueden ser sustituidas por las palabras eso, esto o aquello. Y de esta forma nosotros podemos identificar de forma más fácil en presencia de qué tipo de subordinada estamos. Además, la oración subordinada puede ser sustituida por un sustantivo, de ahí que puedan funcionar igual que un sustantivo, o sea, que ellas pueden tener función de sujeto o de complemento. Ya en esta lámina les muestro 3 ejemplos de oraciones subordinadas adjetivas. Ya se las leo. La primera dice: el cuento al cual hacías referencia es muy breve. La segunda: conocimos al autor cuya obra contiene indiscutibles valores literarios. Y por último, el compañero a quien me dirigí me informó sobre la actividad. En esta lámina, al igual que en la anterior, hemos señalado de color amarillo la oración subordinada, en este caso subordinada adjetiva, pues mucho tiene que ver con la definición que ya le habíamos anunciado de que en las oraciones subordinadas adjetivas lo que predomina es el encabezamiento con un pronombre relativo. En este sentido, deseo comentarles que este pronombre relativo que encabeza a las oraciones subordinadas adjetivas tiene como antecedente un sustantivo. Esto las diferencia del resto de las subordinadas. O sea que de la misma forma que en las oraciones anteriores le comento que la oración subordinada sustantiva puede ser sustituida por esto, eso o aquello para identificarla de forma más fácil, en este caso les comento que las subordinadas adjetivas siempre, además de estar encabezadas por un pronombre relativo, a ese pronombre lo va a anteceder un sustantivo. De ahí que ellas sean clasificadas en subordinadas adjetivas.
En este caso, fíjense cómo en la primera oración al pronombre relativo cual antecede el sustantivo cuento. En la segunda, al pronombre relativo cuya antecede el sustantivo autor. Y en la tercera, al pronombre relativo quien le antecede el sustantivo compañero. De esta forma, pueden ustedes con más facilidad determinar cuándo están en presencia de una subordinada sustantiva y cuándo de una subordinada adjetiva. Y ya en esta tercera lámina les estoy presentando también 3 ejemplos, pero en esta ocasión de oraciones compuestas subordinadas adverbiales. La primera dice, llegaron todos cuando amaneció. La segunda, iré donde te dije. Y la tercera, hicimos la tarea como nos explicaste. Las oraciones subordinadas adverbiales en este caso también han sido señaladas de color amarillo, o sea que las oraciones subordinadas son cuando amaneció en la primera, donde te dije en la segunda y cómo nos explicaste en la tercera. Las oraciones subordinadas adverbiales al indicar lugar, tiempo y modo, tal y como se hacía referencia en la definición, siempre responden a las preguntas dónde, cuándo y cómo respectivamente. Este dónde, cuándo y cómo siempre lo van a escribir sin tilde, pues están funcionando como adverbios relativos y no como adverbios interrogativos, que es entonces cuando sí llevan acento. Ahora bien, las subordinadas adverbiales de lugar están encabezadas por el adverbio donde, como es el caso del segundo ejemplo. Y este adverbio donde en algunos casos podrá hacerse acompañar de las preposiciones a, de, desde, hacia, hasta, para o por. O sea que cuando vean ese adverbio donde acompañado por alguna de estas preposiciones, también estaremos dando lugar a una subordinada adverbial de lugar. Las subordinadas adverbiales de tiempo, además de estar encabezadas por cuando, como es el caso del primer ejemplo, llegaron todos cuando amaneció, pueden también introducirse por mientras, entre tanto, luego, desde, antes o después. Estas son algunas de las palabras que pueden sustituir al adverbio relativo cuando para dar lugar a una oración subordinada adverbial, en este caso de tiempo. Mientras que las oraciones adverbiales
oraciones subordinadas adverbiales de modo pueden estar encabezadas, además de cómo, como es el caso del último ejemplo, hicimos la tarea como nos explicaste, por las expresiones según, como que o como si. Estas son algunas expresiones que pueden sustituir al adverbio como. Hasta aquí les he presentado los elementos más importantes para que ustedes puedan identificar y clasificar las oraciones compuestas por subordinación. Por lo tanto, les muestro un ejercicio. Observen. En el ejercicio se les plantea, las siguientes oraciones son todas subordinadas. Solo deberán clasificarlas en sustantivas, adjetivas o adverbiales. Señala la oración subordinada. Ya en esta lámina les muestro las tres primeras oraciones en las que ustedes deberán clasificar la subordinada y señalarla también. La primera dice, me extraña que me preguntes eso. La segunda, el libro está donde lo dejaste. Y la tercera, las novelas que leímos son de autores reconocidos. Les propongo que recuerden lo que les comenté para poder identificar las oraciones subordinadas de forma más fácil.
Ya en esta lámina les muestro las otras 3 oraciones que también deberán hacerles el mismo procedimiento que a las anteriores. La primera dice: muchos de los cuadros que vimos muestran hechos extraordinarios. La segunda: recuerda que esperamos los mejores resultados de tu trabajo. Y la tercera: el hombre vino con la lluvia cuando el aguacero era más fuerte. Ya en esta lámina les muestro las últimas 3 oraciones que suman 9 a las que deberán ustedes hacerle el análisis de señalar la oración subordinada y clasificarla en sustantiva, adjetiva o adverbial. La primera oración de esta lámina dice: preparé la ensalada como me enseñaste. La segunda: solo los escritores que aman a su pueblo pueden entender estas ideas. Y por último, el observatorio anuncia que entra un frente frío. Deseo recordarles que una oración subordinada puede estar al principio, en el medio o al final. Lo que sí deberán ustedes dejar claro es que la oración subordinada tiene que tener sentido al igual que la oración principal. Por lo tanto, deben determinar correctamente de dónde a dónde llega la subordinada. Ya les voy a proponer entonces la revisión de conjunto de este ejercicio. Presten mucha atención porque en caso de no coincidir deberán arreglar cada una de sus respuestas. A los facilitadores les pido que me ayuden en este sentido. Observen. Ya en esta lámina aparece la respuesta de las 3 primeras oraciones. Me extraña que me preguntes eso. Esta es una oración compuesta donde la subordinada es que me preguntes eso. Y es una subordinada sustantiva. Fíjense cómo puede ser sustituida por la palabra eso. O sea, me extraña eso.
La segunda es una oración también compuesta donde la subordinada es donde lo dejaste, y esta es una subordinada adverbial. Fíjense que está encabezado por el adverbio relativo donde. Y la tercera, la subordinada es que leímos, es una subordinada adjetiva. Fíjense que esta subordinada adjetiva está encabezada por un pronombre relativo que está antecedido al mismo tiempo por un sustantivo. Ya en esta lámina les muestro la respuesta de las segundas 3 oraciones. En el caso de la primera, la subordinada está señalada también con color amarillo y es que vimos. Esta es una subordinada adjetiva, pues está encabezada por un pronombre relativo y antecedida por un sustantivo que en este caso es cuadros. En la segunda, la subordinada, que en este caso es sustantiva, es que esperamos los mejores resultados de tu trabajo. Es sustantiva, fíjense que puede ser sustituida por eso. Recuerda eso. Y por último, la subordinada es cuando el aguacero era más fuerte. Es una subordinada adverbial, fíjense que está encabezada por el adverbio relativo cuando. Ya en esta última lámina aparecen las respuestas de las 3 últimas oraciones que debieron ustedes haber copiado. En el caso de la primera, la subordinada es como me enseñaste, es una subordinada adverbial, fíjense que está encabezada por el adverbio relativo como. La segunda, la subordinada es que aman a su pueblo, es una subordinada adjetiva. Fíjense que tiene el pronombre relativo que la encabeza, tiene como antecedente un sustantivo. Y en el caso de la tercera, la subordinada es que entra un frente frío. Es una subordinada sustantiva, puede también ser sustituida por la palabra eso. El observatorio anuncia eso. Espero que hayan ustedes coincidido en la clasificación y en el señalamiento de cada una de las oraciones subordinadas. Y con este ejercicio estamos llegando al final, no sin antes deseamos recordarle a los facilitadores que este es un contenido un poco complejo que deberán ustedes repasar en los tiempos de estudio independiente. Y ya de esta forma nos estamos entonces despidiendo, pero solo hasta un próximo encuentro, donde de seguro continuaremos aprendiendo sobre el lenguaje.